Nosotros como iglesia tenemos que tener la convicción de que nosotros creemos en la verdad y en la verdad en nosotros es Cristo. La Biblia nos dice que conoceréis la verdad o creeréis la verdad y esa verdad los hará libres. Pero ¿cuál es la verdad que nos hace libres? Que Cristo murió en la cruz por nosotros, que Él pagó por nosotros un precio, nos liberó de la maldición del pecado, de la maldición de la ley de condenación y de la maldición de la enfermedad. Esa es una libertad, esa es una verdad que nos hace libres a nosotros. Lo otro es que nuestros pecados fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Nosotros obtuvimos perdón de los pecados y tuvimos vida eterna. Y con la vida eterna tuvimos, en nosotros está el Espíritu Santo que nos hace vivir la vida abundante que Cristo nos dio a nosotros. Esa es la verdad. Y el conocer esa verdad, nosotros creemos correctamente, y el creer correctamente nos lidera o nos lleva a vivir de una manera correcta. El vivir de una manera correcta, iglesia, es vivir no de acuerdo a mi manera, a como soy yo, me voy a portar bien, porque eso es vivir en las obras de la carne. Yo voy a vivir es creyéndole a Cristo, caminando con Cristo, bajo la guía del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en mi vida, para que el Espíritu Santo sea el que haga todo en mi vida. Ya acuérdense, lo decía Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí, actúa en mí por medio del poder del Espíritu Santo, el poder que levantó a Cristo de los muertos, el Espíritu vivificante que está en nosotros, que nos lleva, nos lidera a vivir correctamente. ¿Para qué? Para agradar al Padre. Cuando nosotros vivimos bajo el Espíritu Santo, agradamos al Padre. Cuando nosotros vivimos bajo el Espíritu Santo, vivimos de los frutos que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Ya nosotros no estamos en la carne, ya no estamos bajo la ley, porque nosotros morimos a la ley para irnos a vivir en el Espíritu, en la gracia poderosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos da poder a nosotros para sobreponernos al pecado. Eso es lo que Dios, ese es el plan perfecto de salvación. No solamente que seamos liberados de la condenación eterna, no solamente que seamos liberados de la maldición de la enfermedad, sino que nosotros vivamos en victoria, vivamos esa vida en Cristo. Eso es lo que vivamos como hijos de Dios. ¿Quién da testimonio? ¿Quién da testimonio que nosotros somos hijos de Dios? El Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos hace decir que Abba, Padre. Él nos confirma. El Espíritu Santo nosotros acuérdense, el sello del Espíritu Santo es el sello de pertenencia, que nosotros le pertenecemos a Dios, y cuando nosotros le pertenecemos a Dios, Dios nos protege. ¿Y cómo nos va a proteger nuestro Padre Celestial? A través de la palabra, a través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La palabra dice, es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. En el mundo hay tinieblas, pero en nosotros está la luz de Cristo que alumbra todo nuestro ser. No hay caminos de oscuridad, no hay caminos de tinieblas en nuestra vida, porque el Espíritu vivificante, el Espíritu de vida, es el que nos abre caminos, abre sendas donde no las hay, y hay luz. La luz de Cristo permanece en nosotros para siempre. Amén. Nosotros descansamos. Dios dio lo más preciado que tenía, su Hijo amado, por nosotros. Nosotros descansamos en él, en el amor de Dios, porque creemos, hemos depositado todo nuestro ser, nuestro corazón en él, porque él nos sostiene, porque él nos redimió, porque él nos restauró, porque él nos salvó. Y todo lo hizo por el amor. Y por eso nosotros descansamos en ese amor que él derramó en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor, el Espíritu de fe, el Espíritu de justicia en nuestras vidas. Hermanos, nosotros tenemos lo que la gente del mundo no sabe, lo que nosotros tenemos, las riquezas inmensurables del amor grande, incontable de nuestro Padre Celestial en nosotros. Nosotros no tenemos que ir a buscar a Dios en ninguna montaña, en ninguna parte. Nosotros lo tenemos porque tenemos su Espíritu. Él nos ha unido a nosotros. Por medio de su Espíritu, nosotros estamos unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay una unidad concéntrica
en nosotros con ellos. Amén. Esas son las buenas noticias. Esa es la gracia de Dios. Todo esto nos dio porque nosotros no nos lo merecíamos. Éramos pecadores, pero Él, en su gracia, en su amor por nosotros, nos liberó. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y esa es la libertad que nosotros vivimos hoy. Puede que el enemigo siempre nos está atacando, nos está poniendo la tentación, pero nosotros tenemos el fundamento que es Cristo, tenemos en nosotros el Espíritu Santo. Ya no vivo yo, no viven ustedes, sino Cristo vive en ustedes. Y si Cristo vive en ustedes, ustedes viven en el poder del amor de Dios. La Biblia nos dice que Dios sostiene la creación con el poder de su palabra, su poderosa palabra. ¿Y cómo nos sostiene Dios a nosotros, a sus hijos? Por medio del amor y de su poderosa palabra que está implícita en nosotros, porque Cristo es la palabra. Cristo es la palabra y el Espíritu Santo le da poder a esa palabra y Cristo vive en nosotros. La palabra, el verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, murió y resucitó al tercer día y se levantó como el Espíritu vivificante con el poder de venir y apropiarse de nosotros, tomar control de nuestras vidas por medio de su Espíritu. Gloria a Dios, eso es una bendición. No la tiene el mundo, no la tienen los gentiles, los no creyentes. Solamente esa bendición la tienen los hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios y tenemos esa bendición. Por eso nosotros tenemos el Dios de toda consolación, el Dios de nuestro Señor, del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios de toda consolación, que nos consuela a nosotros en todas circunstancias. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros cuando pasen por dificultades. El amor de Dios es tan grande que Él está sobre nosotros por medio de su Espíritu. Nosotros fuimos transformados por la gracia. ¿Quién es la gracia? Es Cristo en nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en nosotros? Nos compró, nos liberó, nos restauró y transformó nuestras vidas. Ahora, el viejo hombre murió juntamente con Cristo. La vieja criatura murió con Cristo. Ahora hay una nueva creación. Esa nueva creación vive es a través del Espíritu, de la palabra. Nosotros, el plan de salvación, un plan perfecto que tiene el Padre en nosotros, que es la restauración total de nuestro ser, es saturar nuestra mente por medio de la palabra para transformarla y al transformar nuestra mente, restaurar todo nuestro ser. Amén. Eso es una bendición. Eso no lo estamos haciendo nosotros. No tenemos el poder para hacerlo, pero el Padre, a través de su Hijo y el poder del Espíritu Santo, ha hecho la transformación en la vida de cada uno de ustedes. Analícense. ¿Quiénes eran ustedes hace 5 años, hace 10 años atrás? Con respecto a lo que ustedes son hoy en día. Son una bendición para el Padre. Él los ha transformado a través de la palabra y del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Amén, amén. Iglesia, hoy, para mí, ustedes son una bendición. Ustedes son una bendición para mí. El compartir con ustedes es algo que me llena el corazón porque es algo que el Señor nos ha dado esa gracia, ese favor de poder comunicarnos, de poder hablar con ustedes, compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestro testimonio a través de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. El mensaje de hoy, como ya les dije, es el perdón de acuerdo a la dispensación de la gracia, el amor del Padre. En el Antiguo Testamento, Dios Padre siempre ha sido el mismo. Lo que pasa fue que en el Antiguo Pacto, la ley no podía transformar y cambiar a las personas. La ley no transmitía amor. Ojo lo que le estoy diciendo. La ley no transmitía amor. La ley era perfecta y era inquebrantable. La ley, por el Padre, del primer mandamiento que dice el Padre, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Estaba diciendo la ley que le daba poder al hombre para que amara a Dios. No tenía poder. ¿Por qué?
porque el hombre sin el Espíritu Santo es débil y no puede y no tiene control. Es controlado por la carne. Por eso Dios dio la ley para mostrarle al hombre lo pecador que era y que necesitaba un Salvador. Pero en el nuevo pacto, la gracia sí tiene amor. La gracia nos lleva y nos transforma y nos lleva a amar a nuestro prójimo. Es el amor de Dios. La gracia es la esencia, es el amor de Dios en nosotros. Es Cristo. Cristo murió por nosotros por amor y por medio de su Espíritu derramó su amor en nuestra vida. Y eso nos da la capacidad de amar a Dios, Nosotros amamos al Padre porque Él nos amó primero a nosotros. Y el amor del Padre en nuestra vida nos da la capacidad de amar a nuestro prójimo. El Señor en el nuevo pacto dijo, un nuevo mandamiento les doy, que amen a su prójimo como a sí mismo, como yo los he amado. Él nos manda que amemos a nuestro prójimo como a sí mismo, pero también nos dice de la manera que Él nos amó, nosotros debemos amar a nuestro prójimo. O sea que Él nos dio la capacidad de amar porque nos dio su Espíritu y el poder de amor. O sea, el amor en nosotros es un fruto. Es un fruto que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros sin el Espíritu Santo no tenemos la capacidad de amar a nadie. No tenemos solamente el amor egoísta del mundo, pero lo que Dios nos ha dado a nosotros es el amor de Él. Perdón, pastor, le quité el audio, parece, porque alguien activó su audio y queriendo activar, desactivé el suyo. Disculpe. Si quieres, de aquí lo activo. ¿Sí? Ya lo activé. Como le iba diciendo, entonces, a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos la capacidad de amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. ¿Ya? De la misma manera que Cristo nos amó a nosotros. Y en eso vemos en 2 Corintios, capítulo 2, en el versículo, a partir del versículo 5 al 11, Pablo se le presenta una situación en la ciudad de Corintios donde dos personas cometieron un pecado, ¿verdad? Y Pablo, por el amor de ellos, él les escribió una carta reprendiéndolos a ellos, porque a Pablo le dolió lo que pasó en esa situación. ¿Qué pasó? Que las personas, cuando ponen su mente en la carne, se debilitan y caen bajo la tentación y caen en pecado. Por eso Pablo siempre estaba hablando de edificar a la iglesia para que su fe, la fe de ellos que iban a obtener a través de la palabra, se alimentando de la palabra, los iba a llevar a que se mantuvieran firmes en la fe y pudieran soportar o rechazar la tentación. Miren lo que dice Pablo en el versículo primero del capítulo 2 de 2 Corintios capítulo 2. Perdón. Pablo dice, en el versículo primero dice, por eso decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo le había mandado una carta reprendiéndolos o regañándolos por lo que había pasado. Dice Pablo, en el versículo dice, porque si yo los hago sentir tristes por la carta que les envió, ¿quién me va a alegrar a mí sino ustedes a quien yo he hecho hacer tristes? O sea, sentirse tristes porque Pablo los reprendió o los reprendió, sí, por lo que había pasado. O sea, si ven el amor de Dios manifestado a través de Pablo, Pablo los está reprendiendo por la situación de lo que pasó en la iglesia de Corintios. Pero Pablo le dolió la manera como él les escribió, porque él lo que quería, su corazón era el restaurarlos a ellos, consolarlos, restaurarlos por medio del amor. Una reprensión sin amor no tiene fundamento. Si yo voy a reprender a una persona por lo que ha hecho y yo no estoy de acuerdo con ello, yo lo voy a hacer en amor, ¿verdad? No para que la persona se sienta triste, se entristezca, sino para que la persona vea que me ha dolido y por el amor que yo lo tengo, yo quiero restaurarlo
en amor, ¿verdad? Quiero que esa restauración sirva para edificarlo en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo habla de edificación? Para que las personas no caigan bajo la tentación. El propósito de la gracia en la vida del cristiano, de las iglesias cristianas, en Corintios, en Efesios, en Colosenses, es que el amor los lleve a ellos a caminar en fe bajo la palabra y se edifiquen para mantenerse firmes ante la tentación del mundo. Porque recuerden que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, en cualquier iglesia, si el cristiano está débil, puede caer en la tentación. Y cuando cae en la tentación, cae en el pecado. Pero eso no quiere decir que esa persona uno la va a rechazar. No, esa persona hay que restaurarla en amor. ¿Por qué? Porque es una persona, ese es un hijo de Dios, un nacido del agua y del espíritu, es una nueva creación. Y esa misma persona, ese mismo individuo tiene el Espíritu Santo que tenemos cada uno de nosotros. Generalmente en las iglesias, cuando una persona cae, ¿verdad? Lo que se hace es que se recrimina y se aparta y se pone y se castiga. Pero eso no va con la restauración de que habla Pablo en la iglesia de Corintios. En el versículo 3 dice: les escribí para que al volverlos a ver, no me entristecieran, sino que más bien me alegraran. O sea, Pablo, el corazón de Pablo era ver la alegría de que ellos, cuando él llegara allá a verlos, a visitarlos, quería verles el gozo en el corazón de ellos, la alegría de estar unidos con Pablo. Que ya lo que pasó en la iglesia, eso es el Señor, Pablo y la palabra y el Espíritu Santo se encargarían de restaurar, de llevar a la iglesia otra vez al punto de la unidad, de la coinonía entre los hermanos. Por eso Pablo diciendo, sí, Pablo en el versículo 4 dice: escribí aquella carta con una gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarle tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. O sea, todo lo que hizo Pablo con la carta esa era demostrarle el amor que tenía por ellos, ¿verdad? Y la escribió con tristeza y con lágrimas. O sea que él no se gozó diciendo, bueno, escribiendo esta carta voy a decirle a ustedes, esta pareja es una pareja de pecadores, deben echarlos fuera de la iglesia porque ellos se han apartado de la gracia, se han apartado del evangelio de la gracia, se han apartado de Cristo, lo han dejado a un lado. No. Cuando sucedió esto, Pablo se sintió triste, lloró por la situación, ¿verdad? Porque él quería manifestar su amor, él quería personalmente restaurar a estas personas. Es Dios, eso es lo mismo, Cristo lo hace en nosotros. La restauración en la iglesia la hace el Señor a través de nosotros. La manifestación del amor de nosotros es el fruto del Espíritu Santo a través de nosotros para llegar a esas personas, para restaurarlas con amor y edificarlas para que su fe se mantenga firme, su fe crezca, se afiancen en la palabra para que puedan rechazar la tentación. Porque el problema hoy en día es que la tentación está allí. La tentación siempre estará ahí porque el enemigo está afuera, como les digo, está rodeando como león rugiente buscando al cristiano que está débil para devorarlo, para hacerlo, para que caiga, para que aparte su mirada de Cristo. Recuerde, nuestra posición es poner nuestra mirada en Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida. Recuerden, Cristo está en nosotros, Cristo vive en nosotros y nosotros debemos tener nuestra mirada en Él para que Él manifieste su grandeza, su poder y su amor en nuestras vidas. Cristo es todo en nosotros. Cristo, por eso Pablo quería manifestar el amor, mostrarle a ellos cuánto amor tenía Él por ellos, cuánto Él sufría por ellos cuando ellos, por lo que había sucedido. ¿Quién estaba detrás de ese amor de que Pablo estaba mostrando hacia la iglesia? Era Cristo.
El Espíritu Santo manifestando el fruto del amor en la vida de Pablo. El amor de Cristo es un amor de restauración, un amor de edificación, un amor de sanidad, un amor que nos lleva a nosotros a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, que nos lleva a vivir esa victoria. Nosotros fuimos llamados a vivir en victoria. Si no, nosotros no fuimos llamados a vivir en desaliento, en frustraciones, en problemas, en dolor, en pobreza. No, nosotros fuimos llamados a vivir la victoria de Cristo en nuestra vida. Cristo venció al mundo. Dice, él lo dijo, en el mundo tendréis tribulación, ¿verdad? La tentación ahí buscando para ver cómo el enemigo siempre molestando. Pero dijo, alegraos, no se preocupen, en palabras, no se preocupen, alégrense porque yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció al mundo, yo no voy a vencer al mundo porque ya Cristo venció al mundo. Es como cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó en el desierto. Él le dijo, y cada vez que iban a una batalla, le decía, yo les he entregado a sus enemigos en sus manos. Ya él los había vencido. Dios Padre ya a través de Jesús venció nuestros enemigos. Él venció el cáncer. Él venció las inflamaciones, la gripa, toda enfermedad. Cristo la venció en la cruz. Amén. Cristo la cogió y la puso en su cuerpo y la ira del Padre cayó sobre él en la cruz y destruyó la maldición de la enfermedad. El pecado lo destruyó. Tanto así que cuando nosotros morimos juntamente con Cristo, morimos al pecado. Nos levantamos con Cristo y el pecado ya no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Por eso Pablo sufría por las iglesias, porque es que la iglesia de Corintios es una iglesia que tenía problemas con la carne. Entonces Pablo hacía mucho énfasis en el amor por ellos, en la edificación por ellos, en la fe de ellos, que era la fe de ellos, la fe de nosotros es la que nos sostiene a nosotros. Ya, porque la fe de nosotros es el espíritu de fe que trabaja en nosotros, que actúa en nosotros y que nos lleva a mantenernos firmes. Nosotros a través de la fe nos mantenemos firmes ante la tentación y vivimos victoria. Recuerden, la fe es el escudo. La fe es lo que nos lleva a defendernos de las acechanzas, de los ataques del enemigo. Si nosotros sin fe, y otra cosa que dice la Biblia es que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la pregunta mía es para clarificarle a los hermanos. Siempre están hablando, no, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, ¿qué fe? ¿Cuál fe es la que agrada a Dios? ¿La fe del mundo? ¿La fe de tu carne? No, es la fe que nosotros hemos recibido a través de la palabra, que crece a través de la palabra, que es la misma fe de Cristo en nosotros, la que nos lleva a que nosotros agrademos al Padre a todos. Porque cuando nosotros tenemos fe, le creemos al Padre, creemos en la obra de Cristo y lo estamos agradando en todo. ¿Ya? Sin Amén. fe es imposible, pero recuerden, no es la fe de ustedes, no es la fe del mundo, es la fe que viene a través del Señor Jesucristo, que es el autor y perfeccionador de la fe. Amén. Amén. Dice, Pablo decía en el versículo, como le había dicho, en el versículo 4 dice, escribí aquella carta con una angustia en mi corazón por la situación esa situación en la iglesia de Corintios. Dijo, un corazón afligido y con muchas lágrimas. Ahí estaba mostrando Pablo el amor, el verdadero amor de Dios. Ese amor, Dios Padre nos ama tanto que Él se angustia también. Él siente tristeza cuando nosotros sufrimos. Cuando nosotros, acuérdense que lo que decía Pablo, no entristezcan el Espíritu Santo. No lo entristezcan. Y cuando dice no entristezcan el Espíritu Santo es cuando nosotros no caminamos de acuerdo a la palabra, sino que estamos en la carne. Agradar al Espíritu Santo, agradar al Padre, es caminar en los frutos del Espíritu Santo, es caminar en los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que le agrada al Padre, porque si nosotros caminamos de los frutos que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, estamos agradando, estamos actuando de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Ya? Y la voluntad del Padre en nuestra vida es Cristo en nosotros.
Cristo en nosotros. Esa es la voluntad del Padre. Y todo lo tenemos, el Espíritu Santo y todas estas cosas, y toda esta bendición, este favor inmerecido lo tenemos es porque tenemos a Cristo en nosotros. Amén. Amén. En el segunda de Corintios, en el capítulo 1, Pablo habla de lo que Dios hace en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Dice en el capítulo 21, dice, es Dios quien nos capacita a nosotros juntamente con ustedes. ¿Para qué nos capacita Dios juntamente con ustedes? Para afirmarnos en Cristo. O sea, todo esto gira es que a que Dios nos capacita juntamente como decía Pablo, juntamente con ustedes es para que nos estemos firmes en Cristo. Sí, y dice Pablo, Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestros corazones. Tengo la cámara. Sí, hermano, sí. Ok, entonces dice, Dios nos capacita a nosotros junto con ustedes, como dice Pablo, para estar firmes en Cristo, y nos comisionó y nos identificó como suyos. ¿Cuándo nos identificó Dios como que le pertenecemos a Él? Cuando nos dio el Espíritu Santo, que es el espíritu de pertenencia. Es el sello que Dios puso en nuestras vidas, y ahora cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, le pertenecemos a Dios y Dios nos pertenece a nosotros, como le dije la vez pasada. Nosotros le pertenecemos a Dios, al Padre, y el Padre nos pertenece a nosotros porque ya nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos ningunos extraños a la familia de Dios. No somos adoptados a la familia de Dios. No, nosotros fuimos engendrados por medio del Espíritu Santo. Somos verdaderos hijos de Dios. Ahora clamamos Abba, Padre, a través del Espíritu, y el Espíritu afirma que nosotros somos hijos de Dios. Por eso Pablo decía, nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestros corazones como anticipo y garantía de lo que Él nos prometió. Dice Pablo en el versículo 23, dice, ahora pongo a Dios como testigo que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corintios fue para ahorrarles una severa reprimenda. O sea, Pablo esperó. Él no inmediatamente que él supo que lo que había pasado en Corintios, él no fue enseguida. Y él mismo lo aclara, dice, les digo la verdad y pongo a Dios como testigo, le digo la verdad que la razón por la cual no fui a Corintios fue para ahorrarles una severa reprimenda. Él esperó, él quería ir mejor con un corazón manso, lleno de amor, mansedumbre, y restaurarlos. Dice, Pablo no quiso visitar a los corintios para disciplinarlos. Fíjense lo que dice. Pablo no quiso ir a Corintios con vara para disciplinarlos, ¿verdad? Sino quería visitarlos con amor y con un espíritu de mansedumbre para edificarlos. Pablo no quería disciplinarlos. El disciplinar es, hombre, ustedes cometieron esto, vamos a corregir esta falta. Pero es como un castigo severo, ¿ya? Pero aquí Pablo dice, no, él que fue a visitarlo después era para edificarlo en la fe, en la palabra, en la gracia, para que se mantuvieran firmes y para que no volviera a suceder esta situación dentro de la iglesia de Corintios. El amor de Pablo era edificar a la iglesia. El amor de Pablo no estaba en castigarlos o reprenderlos, sino era en la edificación de la iglesia para evitar que el enemigo se metiera en medio de la iglesia y causara todos estos problemas. Ya. Dice, se abstuvo, miren lo que dice Pablo, se abstuvo de ir para evitar cualquier sentimiento desagradable, los trató con poca severidad y no quiso verlos con tristeza. O sea, él quería no quería que hubiera tristeza en sus corazones, más bien él buscaba que el gozo del Señor se manifestara en sus vidas. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, la tristeza trae debilidad espiritual, emocional, pero el gozo trae fortaleza espiritual y fortaleza emocional. ¿Ya?
Para la palabra dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Amén. Entonces, lo que Amén. buscaba Pablo era fortalecerlo por medio del gozo del Señor en sus vidas. Dice en el 24, en el versículo 24, Pablo dice, pero eso no significa, fíjense lo dice, pero eso no significa que queremos dominarlos y decirles cómo poner en práctica su fe. No, queremos trabajar conjuntamente con ustedes para que estén llenos de alegría, porque por medio de su fe, su propia fe, se van a mantener firmes. Vuelvo y lo repito. Dice, esto no significa que queremos dominarlos y decirles cómo poner en práctica su fe, porque ese no era el objetivo de Pablo. Decirles a ellos, ustedes tienen que estar llenos de fe y actuar así, de esta manera u otra manera. No, él quería era que juntamente con ellos, ¿verdad? Queremos trabajar con ellos juntamente en alegría, que ¿para qué? Que por medio de su fe ellos se mantengan firmes. Y eso es lo que nosotros buscamos como pastores, que en las iglesias las ovejas, por medio de la fe de ellos mismos, ellos se mantengan firmes, no por medio de la fe de nosotros. Por eso nosotros trabajamos ¿qué? Juntamente con la iglesia. Amén. Juntamente con la iglesia, con alegría, con gozo, no con rabia. Yo no voy a trabajar en la fe de ustedes con rabia y regañándolo y diciéndole esto. No, es trabajar conjuntamente, con alegría. ¿Para qué? Para fortalecer la fe, porque al fortalecer la fe, los hermanos en la iglesia crecen, maduran y ellos mismos se van a mantener firmes ante la tentación, porque el espíritu que está en ustedes, que va a transformar su manera de pensar, ¿verdad? Va a transformar su manera de pensar. Ya no van a pensar como en el mundo, sino ahora van a pensar de acuerdo a la palabra, y saben que siempre van a estar llenos de gozo del Señor y que las cosas que el Señor le ha dado son buenas y producen paz y gozo en los corazones. El mundo, las cosas que da el mundo producen desaliento, causan problemas, causan enfermedades, toda la depravación y toda la corrupción del mundo. Si nosotros seguimos los consejos del mundo, vamos a estar metidos y sometidos a todas las cosas del mundo. Pero como nosotros ahora, si nos mantenemos en la fe, nos mantenemos en la palabra, caminando bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a estar llenos de la presencia del Espíritu Santo, vamos a estar viviendo en el poder, porque Amén. el Espíritu que está en nosotros es el Espíritu de poder. Amén. Amén. Recuérdense cuando el Señor bajó de la montaña, cuando predicó el sermón de la montaña, lo esperaba un leproso cuando bajaba, y el leproso se puso delante del Señor, se arrodilló delante del Señor, estaba tirado delante del Señor, y le dijo, Señor, si quieres sanarme, sáname. ¿Y qué fue lo que dijo? La presencia del Señor. El Señor lo tocó. El Señor le dijo, quiero, sé sano, sé limpio. Lo limpió totalmente. Fíjense, la presencia del Señor en nuestras vidas nos lleva a la sanidad total de nuestro ser. Sana nuestro corazón, sana nuestra mente, Amén, amén. sana Gloria a Dios. todo nuestro ser. El Señor, la presencia del Señor es poder de sanidad, de restauración en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando Pablo derramó sus lágrimas por la iglesia de Corintios, el Señor estaba allí para sanar y restaurar a la iglesia, para restaurar a aquellas personas que habían cometido la falta. Amén. Eso es lo que busca el Señor. Eso es lo que el Señor quiere en las iglesias. El Señor no quiere en las iglesias que haya un pastor que esté dándole latigazos a las ovejas, que esté reprendiendo a las ovejas, que esté echando a las ovejas fuera del redil porque cometieron una falta, porque hicieron esto, porque hicieron lo otro. No, el Señor quiere que tú y que nosotros los pastores, que nosotros los líderes, amemos a nuestras ovejas, las restauremos, amén, le mostremos el amor, le mostremos el poder del Señor en sus vidas para restaurar y cualquier condición en que se encuentre. Porque nosotros no estamos libres de que el enemigo nos ataque, ¿verdad? Ponga la tentación, pero el poder del Señor en nuestra vida
nos libera de la tentación. Acuérdense, la gracia en nosotros es poder para sobreponernos a la tentación, echar fuera todas las acechanzas del enemigo de nuestras vidas. Recuerden, ningún arma forjada que se levante contra nosotros prevalecerá. ¿Por qué? Porque el poder que está en mí es el que me llega a mí a vivir la victoria ante los ataques del enemigo. Amén. Aleluya, Amén. 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 En Amén. Jeremías capítulo 9, Jeremías capítulo 9, vamos a ver cómo el Señor, el Padre, en el Antiguo Testamento, aquí hay dos cosas. De cómo Dios amaba a su pueblo, ¿verdad? Y cómo le dolía lo que el pueblo de Israel le había hecho a él, porque realmente el pueblo se rebeló no contra Moisés, no contra Aarón, se rebeló fue contra Dios, contra Jehová de los ejércitos, el Dios poderoso, Elohim, el creador y el Dios de pacto, el Señor. Entonces, si en el versículo primero dice, mire lo que dice Dios, derramó su corazón en la boca de Jeremías. Dice, si tan solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría de día y de noche por mi pueblo que ha sido masacrado. Ahora, ¿por qué Dios estaba hablando por qué estaba derramando su corazón? Porque él le dolía lo que el pueblo había sufrido por causa o consecuencias de su pecado. Por haber rechazado a Dios, el pueblo fue masacrado. Vino el imperio asirio, vino el imperio babilónico, el pueblo de Israel, todo lo que era el reino de Israel fue disperso. El reino de Judá, Jerusalén, fue tomada, la ciudad fue destruida, fueron llevados en el exilio hacia Babilonia. Todo esto como consecuencia del pecado. Ahora, si nosotros nos vamos a la gracia, nos vamos a la dispensación de la gracia, si nosotros quitamos nuestra mente de nuestra mirada en Cristo, si nosotros ponemos nuestra mente en la carne, vamos a pagar las consecuencias de vivir en la carne. Vamos a pagar las consecuencias. Y no quiere decir que Dios nos está castigando. Es una ley divina establecida por el Padre de que si nosotros nos apartamos, nos metemos en la carne, ponemos nuestra mente en la carne, vamos a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la dádiva, es que las consecuencias del pecado, la causa del pecado o la paga del pecado es la muerte. Y la dádiva o el regalo de Dios es la vida eterna. Pero eso no quiere decir que si un hermano cristiano, un hermano nacido de nuevo, va a perder la salvación por caer en el pecado, por andar en la carne. No, nunca jamás. No, sino que va a pagar las consecuencias de lo que está haciendo, porque se ha apartado, le ha dicho al Señor, yo no necesito de ti, yo voy a vivir mi vida. El Señor nos da el libre albedrío de tomar las decisiones. La decisión de nosotros fue vivir para Cristo. Pero hay hermanos que están débiles, son débiles, no han crecido espiritualmente y se van y se meten en la pornografía o se meten en el alcoholismo, en la droga y pagan las consecuencias de vivir ahí. Pero el Señor no se olvida de ellos. El Señor es un Dios de restauración, un Dios de amor y utiliza todas circunstancias en nuestras vidas para traernos otra vez al redil, como hace el pastor con las ovejas perdidas. Deja las 99 y busca la oveja perdida. Eso es lo que hace el Señor. No importa las circunstancias. Acuérdense, en Efesios, Pablo habla de que a pesar de que nosotros estábamos en pecado, ¿verdad? Dios no le importó y nos compró con la preciosa sangre de su Hijo. Nos lavó, pagó todas nuestras deudas y nuestros pecados fueron perdonados pasados, presentes y futuros. Después que nosotros entramos en el nuevo pacto, le pertenecemos a Dios. Aunque nosotros queramos apartarnos ahí, no nos podemos apartar, porque mañana más tarde nosotros volvemos a caer otra vez en el redil. Porque Dios se va a asegurar de que nosotros volvamos otra vez. Recuérdense la parábola del hijo pródigo. Tenía todo, ¿verdad?
él le dijo al padre, bueno, yo quiero que tú me des mi herencia, yo voy a hacer mi vida, y se fue al mundo, se gastó todo. Básicamente, en el mundo natural, después que recibe la herencia, ya pierde todo, no puede regresar otra vez a la casa del padre porque ya no tiene más derecho, no tiene derecho a más herencia, porque ya se la gastó. Pero en la economía de Dios, ¿verdad? Si nosotros nos apartamos, Él está como el padre esperando al hijo pródigo a que regresara, porque su mente, la mente de nuestro Padre Celestial está en nosotros, siempre está en nosotros, y para protegernos, para traernos al redil, para traernos a que volvamos al hogar, para que nosotros recibamos la bendición que nos pertenece. Amén. Amén. Y sigue diciendo en el versículo 2 de Jeremías, dice, desearía, fíjense lo que dice Dios, estaba bien dolido. Hablando en Jeremías, Dios estaba bien dolido por el pueblo de Israel. Mire cómo se expresa. Dice, desearía marcharme y olvidarme de mi pueblo y vivir en una choza en el desierto, una choza para viajeros en el desierto. Pues todos ellos, ¿quiénes todos ellos? El pueblo de Israel, son adúlteros porque habían adulterado con dioses ajenos. Una banda de mentirosos y traicioneros. Habían traicionado a Dios. Eran mentirosos. ¿Por qué? Porque dejaron a un lado al Creador, al que los había sacado de Egipto, al que los sostuvo durante 40 años en el desierto, ¿verdad? Los alimentó con el maná, con el agua de la roca, los trajo a la tierra prometida, les dio una tierra donde fluía leche y miel, a pesar de que vieron todo el poder de Dios sobre ellos. De día estaba la nube y de noche la columna de fuego, los guió en el desierto, el Espíritu Santo los guió, y aún así se alejaron, se apartaron de él. O sea, Dios derramó su corazón en los labios de Jeremías hablando de su pueblo, y él no dejó de amar a su pueblo, a pesar de todas estas circunstancias, de todos hechos del pueblo judío. Dios jamás quitó de su corazón al pueblo judío, no lo quitó de su mente, como el padre esperando al hijo pródigo. Así está esperando Dios a su pueblo, a que vengan a él. Él lo recibe con los brazos abiertos y le da todo lo que le pertenecen a ellos. En Lucas estamos hablando del amor de Dios sobre su pueblo. Esto es en la época de la ley. Esto es antes de la cruz. Amén. En Lucas capítulo 19, versículo 41, Jesús, al acercarse a la ciudad de Jerusalén, cuando entró a la ciudad de Jerusalén, la vio delante de él, y Jesús comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera hoy que entre todos los pueblos entendiera el camino de la paz? ¿Verdad? Pero ahora es demasiado tarde y la paz se ha ocultado a tus ojos. ¿Por qué? Porque Dios les había prometido un redentor, un salvador, el Mesías. Vino a ellos, vino a sus hermanos, lo rechazaron, lo vendieron, lo entregaron a los gentiles. Fue crucificado en la cruz juntamente con pecadores. Él se hizo pecado por nosotros. Él recibió el castigo que nosotros debíamos recibir por causa de nuestras culpas, de nuestras manchas, de nuestras transgresiones. Amén. O sea, nosotros podemos ver cómo Dios es paciente. El amor de Dios es paciente. Él es misericordioso y es un Dios de restauración, porque a pesar de todas estas cosas, Dios está buscando, primero, restaurar al pueblo de Israel, ¿ya? Y segundo, Él nos restauró a nosotros, a los gentiles y los judíos, e hizo un solo pueblo, la iglesia, los hijos de Dios. Nosotros hoy somos hijos de Dios. Los judíos actualmente es el pueblo de Israel, pero cuando ellos acepten a Cristo como su Señor y Salvador, van a formar parte de la familia de Dios. Amén. En el versículo 44 dice Jesús, dijo, te aplastarán contra el suelo dice, te aplastarán contra el suelo a ti y a tus hijos contigo, tus enemigos, y no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando tu Dios te visitó. Recuerden que en el año 70, el Imperio Romano
cogió y destruyó el templo, no quedó piedra sobre piedra. La ciudad de Jerusalén cogieron a todos los judíos, los mandaron al exilio como esclavos, los repatriaron, los sacaron fuera de Jerusalén. ¿Sí? Y Cristo, y todo esto, ¿por qué? Porque rechazaron a Cristo, al Salvador, al Redentor. Ahora vamos a Hechos capítulo 20, versículos 19 al 32, dice, es otra vez hablando Pablo. Pablo dice, habla sobre el amor de Pablo sobre la iglesia, de cómo él trabajó con la iglesia, cómo sufrió por la iglesia, y Pablo era perseguido. ¿Por qué? Porque cuando el Señor lo llamó a que predicara a los gentiles. Él no le dijo, predica, ve y predica a los judíos. No, él lo llamó para que predicara a los gentiles. Pero Pablo tenía amor por sus hermanos, que él, si llegaba a Corintios, a Efesios, a Tesalónica, a todas estas partes, a los filipenses, él primero llegaba donde están, a la sinagoga de los judíos, para predicarles sobre Cristo, sobre la gracia, sobre el perdón de los pecados, ¿verdad? Muchas veces, normalmente todo el tiempo, parte de los que estaban ahí creían, y otra parte lo comenzaban a perseguir a Pablo porque decían que él estaba en contra de la ley. Los judíos estaban bien arraigados a la ley. Para ellos la ley era lo más importante. Amén. O sea, dice Pablo en el versículo 19, dice, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de la conspiración de los judíos. Claro, es que Pablo estaba haciendo, el Señor no lo mandó a hacer eso, porque cada vez que él llegaba a la sinagoga y él comenzaba a predicar sobre Cristo, sobre el perdón de los pecados, ya el enemigo comenzaba a atacar a Pablo. ¿Por qué? Porque el enemigo se oponía a que Pablo predicara la gracia sobre en estas regiones, porque todas estas ciudades, todos estos pueblos eran idólatras. Imagínense, Pablo llegaba al sitio donde el enemigo Satanás predominaba con la idolatría, y él, cada vez que llegaba ahí donde había tinieblas, llegaba a la luz de Cristo y transformaba y restauraba al pueblo. Muchos se convirtieron, y así comenzó el crecimiento de la iglesia cristiana a través de toda Asia Menor. Amén. Dice Pablo en el versículo 30, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantaron Pablo dice, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad. ¿Para qué? Para juntar seguidores. Y Pablo le dice a ellos, y recuerden los 3 años que pasé con ustedes, día y de noche, con constante atención, cuidándolos, con muchas lágrimas y por cada uno de ustedes. O sea que Pablo, él cuando llegaba a una parte y formaba una iglesia, él se dedicaba a esa iglesia de cuidarlos con muchas lágrimas. ¿Para qué? Para que crecieran, porque el propósito es, si hay una iglesia, esa iglesia tiene que ser fuerte, crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, para que se mantuvieran firmes en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros buscamos, es que la iglesia crezca en la gracia, crezca en el espíritu, para que se mantengan firmes, porque el mismo espíritu se va a encargar de llevarlos a vivir la victoria. Si la iglesia no conoce de Cristo, si la iglesia no crece en la palabra, si la iglesia no crece bajo el poder del Espíritu Santo, es una iglesia débil. Así como viene en las cartas de las 7 iglesias del Apocalipsis, donde eso es un mensaje que vamos a ver más adelante, pero bueno. Seguimos volvemos a 2 Corintios en el capítulo 2, cuando Pablo hablándole a los corintios por lo que había pasado. Dice Pablo, en el versículo 5 dice, no exagero cuando digo, fíjense lo que dice Pablo, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos estos problemas los lastimó más a ustedes que a mí. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que recibieron el impacto del pecado que había cometido estas personas. Ellos fueron los que vieron, y además ellos fueron los que se lo opusieron y rechazaron el comportamiento, la actitud de estas personas.
Por eso Pablo dice, la mayoría de ustedes se lo opusieron y eso, el oponerse, Pablo considera que el haber rechazado la situación, el no haber aceptado esa condición fue suficiente castigo para estas dos personas. ¿Ya? Si ustedes están viendo, la actitud de Pablo es de restauración. Dice, esto fue suficiente castigo para esas personas, el haberlos rechazado. Dice, no obstante, fíjense lo que dice Pablo, dice, no obstante, ahora es tiempo de perdonarlos y consolarlos. De otra manera, podrían ser vencidos por el desaliento. Fíjense, en su mente Pablo está hablando siempre de restauración. Ahora, ¿por qué? Porque esa es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo de restauración, de amor. Nuestro Señor siempre habla de amor y de restauración y de consolación. Amén. Nosotros como iglesia, nosotros como líderes, siempre tenemos que ver el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo en la vida de su iglesia. Él está buscando, ¿por qué? Porque las iglesias están formadas por gente que tienen problemas, gente que no son perfectos. Ahora, ¿qué es lo que los va a cambiar a ellos? ¿Qué es lo que nos ha cambiado a nosotros? Cristo en nosotros, el poder del Espíritu Santo por medio de la palabra, restaurándonos a cada uno de nosotros. Es el Espíritu el que restaura, es el Espíritu que manifiesta el amor del Señor en la vida de nosotros. Es el Espíritu el que nos lleva a vivir esa victoria. Cuando nosotros caemos bajo la tentación, ¿qué es el Espíritu Santo nos está diciendo con una regla, con una vara, decir, tú eres un pecador, ¿por qué hiciste esto? No, ese no era el corazón del Señor. El corazón del Señor es, el Espíritu Santo va a decir, recuerda que tú eres justo delante de los ojos de Dios. Tú eres la justicia de Dios. Cuando se habla de justicia en nuestra vida es que nosotros somos aceptados por Dios, no somos rechazados por Dios, estamos en posición correcta delante del Padre. Ahora, el Padre nos ama a nosotros y nos va a corregir, no con vara, sino por medio de la palabra, y la palabra es amor, amor y restauración y consolación para la vida de cada uno de nosotros. Todas las veces que me he sentido mal o algo me ha pasado en mi vida, el Señor no me ha golpeado a mí con una vara, con un garrote, no. El Señor me ha consolado a mí a través de su amor. Aunque no entendía situaciones, llegó un momento, Él me dejaba que yo siguiera con mi queja y con todo, hasta que el Espíritu Santo me llevaba a la convicción, me traía paz a mi corazón y me llevaba a entender el amor de Él y el propósito de Él en mi vida. Y eso es lo que hace el Señor en cada uno de nosotros. El Dios que nosotros no es un Dios que está con una vara para pegarnos. Ya no es el Dios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto Dios trabajaba era a través de la ley. En el Nuevo Pacto Dios trabaja a través del Espíritu. Es Cristo en nosotros. Cristo es amor. Acuérdense que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y Él no mandó a su Hijo para destruir al mundo, para castigar al mundo, sino para sanarlo, para restaurarlo, para salvarlo. Viviendo en la gracia, el Cristo que nosotros tenemos es un Cristo que está en nuestras vidas para sanarnos, para salvarnos y para restaurarnos de toda circunstancia que esté en nuestras vidas. Él es el Cristo, el Dios de restauración de nosotros. Y ese Dios está en nosotros. Cristo está en mí. La presencia de Cristo en mí resuelve cada situación, cada problema en la vida mía y en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Dice, Amén. y en el versículo, Amén. Pablo dice, así que ahora les ruego que reafirmen su amor por Él. Si Pablo no está diciendo, ahora les ruego que lo rechacen. No, Pablo está diciendo, ahora les ruego que reafirmen su amor por Él. Después que lo perdonan, después que lo hayan consolado, reafirmen su amor. Demuéstrenle cuánto lo aman ustedes, cuánto ustedes lo aman a Él o a ellos, porque eran dos personas las que habían cometido la falta. Entonces, si ves,
En la gracia es la reafirmación del amor de Dios por nosotros a través, si hay algún hermano que ha cometido una falta, nosotros vamos a consolarlo, vamos a restaurarlo y vamos a reafirmar el amor que Dios nos ha dado a nosotros, el amor que Dios derramó en nuestra vida, que es el espíritu de amor en la vida de aquella persona, porque hay que reafirmar, demostrarle Amén. cuánto Aleluya. nosotros lo amamos, cuánto lo ama Dios a él, para decirle, Cristo te ama, Cristo pagó un precio por ti. Hay gracia sobre gracia en tu vida, hay abundancia, de gracia, de bendición en tu vida. Amén. 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 En Efesios capítulo 4, en el versículo 32 dice, fíjense, aquí Pablo habla sobre, Pablo habla sobre el Espíritu Santo, que nosotros debemos vivir, no en las obras de la carne, no con nuestra mente en la carne, sino en el fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice en el versículo 30, dice, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Con la forma en cómo viven. O sea, si yo tengo el Espíritu Santo, si yo vivo en la palabra, ¿por qué yo tengo que poner mi mente en la carne? Mi mente tiene que estar en el Espíritu. El hombre espiritual es el que tiene que caminar. Debemos recordar que el antiguo hombre murió juntamente con Cristo, fue sepultado con Cristo y que se levantó una nueva creación. Y también tienen que recordar, hermanos, que ya el pecado no tiene poder, no tiene autoridad sobre nosotros, porque el Padre en el cuerpo de Cristo le quitó la autoridad al pecado que tenía sobre nosotros. Entonces, si ven, hay libertad en nosotros. ¿Por qué tengo que poner mi mente en la carne? O sea, me vuelvo carnal. Y si me vuelvo carnal, voy a vivir bajo la ley. La ley me va a condenar a mí, porque me he apartado de la gracia. No he caído de la gracia, no me he apartado. He puesto mi mente. Ahora soy un cristiano carnal que vive en la carne. Y eso no es lo que quiere el Señor. Porque si yo vivo en la carne, voy a pagar las consecuencias de vivir en la carne. Pero si vivo en el Espíritu, voy a vivir de la gracia y la abundancia de las bendiciones en el Espíritu de mi vida. O sea, nosotros tenemos, el hombre natural tiene dos opciones. O vive en la carne, bajo condenación, bajo muerte, o vive en el Espíritu, bajo vida eterna y vida en abundancia para Cristo. Amén. Entonces, Pablo le dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma como viven. Recuerden, el Espíritu Santo dice, recuerden, Él los identificó como suyos. ¿Ya? Así que así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Dice, libérense, dice Pablo, libérense de toda amargura. Eso es obra de la carne. Furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Eso es vivir, poner la mente en la carne. Dice, más bien, por el contrario, sean amables. Ahora viene el paralelo, más bien sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios Padre los ha perdonado a ustedes en Cristo. O sea, Pablo nos pone dos situaciones, el vivir, poner la mente en la carne, vivir en la carne, o las obras de la carne, o vivir de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Nosotros fuimos llamados a vivir de los frutos del Espíritu Santo. Esos frutos nos dan vida y vida en abundancia y nos llenan. El fruto del Espíritu nos lleva a nosotros de poder, porque vivir en el Espíritu es vivir en poder. Amén. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, vuelve y Pablo habla lo mismo. Dice, dado que Dios los ha elegido para que sean su pueblo, santo y amado por él. O sea, Dios nos eligió a nosotros para que nosotros seamos un pueblo santo, o sea, apartados para él. ¿Cuál es el propósito de Dios nos ha apartado? Es Cristo en nuestra vida. Ese propósito se ha cumplido en cada uno de ustedes. Cristo vive en ustedes. Ya ustedes no viven en la carne. Ustedes viven para Cristo y la vida que ustedes viven, la viven para Él.
Ustedes Amén. pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a ustedes. Amén. 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 Dice Pastor, Colosenses, disculpe, Colosenses Amén, amén. Colosenses 3:13. 3:13. Sí. Entonces dice, sigue diciendo Pablo, dice, ustedes tienen que vestirse con la tierna compasión, igual, bondad, humildad y gentileza y paciencia. Todo esto es parte del Espíritu. Pablo en Colosenses está hablando de que nosotros debemos vivir del fruto del Espíritu. Dice, sean compasivos con la falta de los demás y perdónense los unos a los otros. Perdonen las ofensas y recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes también deben perdonar a los demás. O sea, nosotros debemos perdonar a las personas porque el Señor nos perdonó a nosotros. Amén. Y dice Pablo en el versículo 15, dice, y que la luz que viene de Cristo, ¿verdad? Gobierne en sus corazones y pues como miembros de un solo cuerpo, fueron llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. O sea, nosotros como iglesia fuimos llamados a vivir en paz y debemos vivir siempre agradecidos y debemos vivir en el perdón. O sea, recuerden, si yo tengo el amor del Señor, si yo amo a mi prójimo, yo perdono a mi prójimo por cualquier falta que él cometa en contra mía o en contra de otra persona. El amor y el perdón están unidos. Recuerden que Cristo murió por nosotros por amor y nos perdonó por amor nuestra falta, y el perdón de Cristo en nuestra vida trajo la vida eterna y trajo la vida abundante que hoy les pertenece a ustedes. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y Pablo todavía en 2 Corintios, en el capítulo 2, en la situación de Pablo con los corintios, en el versículo 9 dice, yo les escribí esta carta para probarlos y ver si ustedes iban a cumplir las instrucciones que yo les di. Esas instrucciones que yo les di las iban a cumplir al pie de la letra. Dice, ¿cuáles fueron las instrucciones que él le dio? Que restauraran y perdonaran, ¿verdad? Y reafirmaran el amor de ellos por estas personas. Dice, fíjense lo que dice Pablo, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. O sea, si ellos perdonan a ese hombre, Pablo lo iba a perdonar. Y el perdón de Pablo venía por la autoridad que Cristo le había dado a él para beneficio de la iglesia. O sea, el perdón en nosotros viene por parte del amor del Señor, que nos ha dado la capacidad de perdonarlos los unos a los otros, las faltas de los hermanos. Dice, miren lo que dice Pablo, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Dice, Pablo fue consolado, animado después de recibir la información de que ellos se habían arrepentido. La carta de Pablo fue para animarlos y consolarlos de un modo muy personal, porque Pablo vivía a Cristo, Cristo vivía para él y Pablo era uno con Cristo y Cristo era uno con él. Pablo estaba lleno, siempre estaba saturado de Cristo. Y eso es, nosotros estamos saturados del Señor Jesús. Nosotros estamos saturados de Cristo. Nosotros vivimos, hemos muerto al mundo, hemos muerto a la carne, ahora vivimos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en la gracia, vivimos en el espíritu de poder. Amén. En Isaías, fíjese, ahora vuelvo otra vez hablando sobre el amor de Dios sobre su pueblo. Estamos hablando en este pasaje de Isaías, en el capítulo 43, está el versículo 24, hace una connotación del antiguo pacto, y el 25 habla sobre la proyección de la gracia. Miren lo que dice. Ya vamos a terminar, no se preocupen, ya vamos a terminar. En Isaías 43 dice, en Isaías 43 en el versículo 24 dice, refiriéndose al pueblo de Israel, Dios derramó su corazón, su amor, su corazón en la boca de Jeremías. Ahora lo hace en la boca de Isaías. Dice,
No me has traído el cálamo aromático, ni me has agradado con la grasa de los sacrificios. En cambio, me has agobiado con tus pecados y me has cansado con tu falta. ¿Sí ves? En el Antiguo Testamento, cuando la gente cometía pecado, iba a llevar la ofrenda de sacrificio por el pecado. Podía ser un toro, una oveja, una tórtola de acuerdo a la capacidad económica de las personas, ¿ya? Pero todo era como consecuencia del pecado. Pero en la gracia, ¿sí? Aquí no está diciendo él que no me voy a acordar voy a perdonar sus pecados, porque la ley no tenía la capacidad de perdonar los pecados. La ley no tenía la capacidad de limpiarnos a nosotros de nuestras faltas. No, pero la gracia sí tiene esa capacidad. Es Cristo. Cristo nos limpia, desarraiga de raíz el pecado de nuestras vidas. Amén. En el versículo 25 dice, si yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca más volveré a pensar en ellos. ¿Esto sucedió en la ley? No. ¿Sucedió durante la época de Moisés? No. ¿Sucedió durante la época de Jeremías e Isaías? No. Eso sucedió después de la cruz. Después de la cruz, Dios borró todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y dice él, no me acordaré jamás, más nunca, de tus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo nos limpió, borró, desarraigó de raíz el pecado de nuestras vidas. Amén. Amén. Y para terminar, gloria a Dios que ya estamos terminando. En 2 Corintios capítulo 1, nosotros tenemos, el Dios de nosotros es el Dios de toda consolación. ¿Por qué? Porque Él nos consuela a nosotros en nuestras circunstancias. Cuando Él nos consuela, esa consolación que nosotros recibimos, ese consuelo que recibimos de Dios, nos sirve para ayudar para que nosotros lo usemos en aquellas personas que están pasando situaciones como la que pasamos nosotros y le demos consuelo. Fíjense lo que dice en el versículo 3, dice, toda la alabanza sea para el Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre misericordioso y fuente de toda consolación. Y ustedes saben que el consuelo es el amor de Dios en nuestras vidas. O sea, todo lo que Dios hace en nosotros gira a través de su naturaleza divina, que es la naturaleza de amor. El perdón, la consolación, la restauración. Eso es su naturaleza. Dios está en nosotros para consolarnos, para que nosotros ayudemos a las personas que están en situaciones, llevarle esa consolación. Dice, en el versículo 4 dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen dificultades, podamos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado. Entonces, Él nos ha llamado a ser consoladores de aquellas personas que están en dificultades. ¿Por qué consoladores? Porque ya hemos recibido el consuelo, el amor de Él en nuestras vidas. En los momentos difíciles de nosotros, Él nos consoló, nos restauró y reafirmó su amor sobre nosotros, y lo mismo vamos a hacer nosotros sobre las personas. Espero que esta palabra les haya llegado, porque es una palabra que muestra el amor de Dios y cuál es el propósito de Dios en las iglesias. No es rechazar a los hermanos, no es condenarlos, no es recriminarlos, sino restaurarlos y reafirmar el amor de Dios en la vida de ellos. El amor de Dios a través de nosotros en la vida de ellos. Dios no rechaza al pecador. No lo rechazan. ¿Por qué? Porque Él compró la vida de ese pecador con la preciosa sangre de su Hijo, el sacrificio perfecto. Su Hijo dio su vida por ese pecador. ¿Ya? Lo restauró. Ya no es y ese pecador no es más pecador, es un justo. ¿Verdad? Que el pecado está ahí, sí, pero es justo. Es una nueva creación. El hombre viejo murió. Pero Dios, a través de la palabra, nos lleva a que nosotros nos transformemos, cambiemos nuestra manera de pensar, y para que el pecado no se vuelva a enseñorear en nosotros, porque el pecado no tiene autoridad sobre nuestras vidas. ¿Por qué no tiene autoridad sobre nuestras vidas?
porque nosotros no estamos bajo la ley. La ley es la que le da poder al pecado. Nosotros, mientras vivamos en la gracia, el pecado no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Amén, iglesia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar.